Hola a todos, bienvenidos a una edición más del texto bíblico de la lección de escuela sabática para este tercer trimestre del año 2026. Un saludarles, el mejor de las bendiciones para cada uno de ustedes. Y yo espero que hayamos disfrutado esta lección, hayamos sacado las mejores conclusiones que nos permitan hacer un recuento de lo que estamos haciendo para el trabajo de Dios. Así que una palabra de oración antes de entrar en los detalles más relevantes de esta lección. Querido Dios y Padre que está en los cielos, gracias por el privilegio de hablar con usted, por el privilegio de encontrarnos aquí para hablar de las cosas sagradas, de las cosas sublimes, de el verdadero quid de la vida. Hoy nuevamente queremos que su presencia esté con nosotros, que su espíritu abra nuestro entendimiento para visualizar la preciosa verdad que ha puesto delante de nuestros ojos en esta semana a través de esta lección. Como siempre, que su espíritu sea nuestro maestro, nuestro guía, quien toque las fibras de nuestro entendimiento y de nuestro corazón para que esta lección permita realizar cambios serios en la consagración de nuestras vidas. Se lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Lección número 2. El mensaje de la cruz. La semana anterior analizábamos que Pablo parte a Corinto y en Corinto se encuentra una serie de problemas muy similares a los problemas que vivimos hoy como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en la introducción de la lección de la semana pasada, se nos decía de que el método que Pablo encontró para poder erradicar esa problemática, que a la larga estaba vinculada con la separación de la iglesia, la división de la iglesia, Pablo encontró en el mensaje de la cruz el aliciente, la panacea para resolver estos problemas en Corinto. Ahora, esta semana, ¿qué pasa? Hemos estudiado en qué consiste ese mensaje de la cruz. Y si Pablo consideró que este mensaje podría ser la solución a los problemas de Corinto, no dudo de que este mismo mensaje será la solución a los problemas por los que pasa la Iglesia Adventista del Séptimo Día, exactamente en este momento de la historia. El texto clave para esta semana lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, donde el apóstol escribe: el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, ese mensaje de la cruz es poder de Dios. Maravilloso. La lección se enfoca en desarrollar esta tremenda verdad que trata Pablo de enfocarnos con relación al mensaje de la cruz. Es poder de Dios para quienes se salvan, y es una locura para los que se pierden. En la introducción de la lección encontramos
las palabras de Cicerón, un escritor y orador romano pagano, donde él hace una apreciación no de la cruz de Cristo, sino que él hace una apreciación de lo dura que era la cruz como elemento para aplicar justicia a todos aquellos que no deseaban vivir como ciudadanos comunes y corrientes. Y entonces Cicerón hablaba acerca de que mantuvieran lejos de sus mentes utilizar la cruz como método de justicia. Era un castigo terrible, terrible. Él no está hablando de la cruz de Cristo. Como leímos en la lección, Cicerón murió medio siglo antes de que Jesús naciera. Así que Cicerón, no lo estoy defendiendo tampoco, pero Cicerón no está hablando mal de la cruz de Cristo. Es más, por ser un romano pagano, me imagino que nunca cruzó por su mente que el Hijo de Dios estaría en la cruz. Él está enfocando lo dura que era la cruz, un castigo tan duro que mejor era que los gobernantes de la nación olvidasen la cruz como elemento de justicia debido a la dureza que representaba este tipo de muerte. Así de horripilante, todo romano observaba el castigo de la cruz. Pero cuando Cristo muere en la cruz y la connotación que esto tiene, que vamos a verlo más adelante, Pablo escribe algo muy diferente. El mensaje de la cruz, si es terror para los romanos, es poder de Dios para el cristiano. Así que para Pablo, este mensaje de la cruz era la respuesta a los problemas de Corinto, que ya vamos a puntualizar cuáles eran esos problemas. Pero el problema más importante eran las divisiones de la iglesia en Corinto. Ahora quisiera preguntarte a ti hoy, ¿la iglesia adventista está dividida también? Hay una de las cosas que me molesta de la política humana. Los hombres tratan de ocultar la realidad por tal de defender sus planes egoístas. Y lamento que dentro de nuestra iglesia así sean las cosas también. La dirigencia quiere plantearle a la iglesia mundial que somos una iglesia unida, somos una iglesia que está impactando al mundo en este momento. Y lamentablemente esa no es la verdad. Hay muchas divisiones y yo te puedo mencionar algunas. En la iglesia muchos hermanos toman café, otros no beben café. A pesar de que tenemos un mensaje de salud, muchos comen carne, otros no la comen. Muchos asisten a los estadios, a los cines, otros no lo hacen. Tenemos diferentes perspectivas con respecto a la salvación. Tenemos diferentes perspectivas y conceptos con respecto a la consagración. Algunos creen que el pecado jamás va a vencerse en esta tierra, otros creen que sí. Y una infinidad de situaciones, unos dicen que se puede usar anillo, otros dicen que no, otros dicen que podemos usar alhajas, otros dicen que no, unos dicen que se puede bailar, otros dicen que no. Otros dicen que pues se les puede llevar mariachi a la esposa cuando cumpleaños, otros dicen que no, otros dicen de que hay que dejar a los jóvenes que adoren como ellos quieran,
Otros pues decimos que en la Biblia se encuentran los parámetros normales de cómo debe ser la música, cómo debe ser el comportamiento del cristiano. Y podría seguir. No somos una iglesia unida en este momento. Estamos totalmente divididos, así como el norte está dividido del sur. Son aquellos que tienen otros planes vinculados con las ganancias, con el dinero, el mal que existe en el mundo, para seguir conservando el negocio. Tratan de hacernos ver que estamos unidos, pero no lo es. Sí, la iglesia está creciendo en bautismo y esto, pero hay otro grupo enorme de gente que está saliendo de la iglesia. La dirigencia lo sabe, pero no hace nada por solventarlo. ¿Y por qué no lo hace? Porque entonces se cae el negocio. Entonces, yo pues ese tipo de políticas no las apoyo, no las comparto. Somos el pueblo de Dios, hemos sido llamados a este santo evangelio para anunciar que Cristo viene, no para enriquecernos de él. Hemos sido llamados a este santo evangelio para hablar del amor de Jesús, para conquistar el corazón de otras personas y que sean nuestros compañeros de viaje hacia el reino de los cielos. No han sido llamados para ser drenados de sus finanzas, ni han sido llamados tampoco para que otros estén encima de ellos. Así que por eso te mencionaba que la misma problemática que había en Corinto es la misma problemática que existe hoy en este momento en nuestras iglesias. Así que el mensaje de la cruz sigue siendo la solución para esos problemas. El día domingo nos hablaba del evangelio de la cruz y el autor de la lección nos llevaba a los puntos importantes que Pablo señalaba en 1 Corintios 1 del 17 al 31. Y bueno, el primer punto interesante es que Pablo aborda el contraste que existe entre la necedad humana y la sabiduría divina. En el día lunes, la parte del día lunes, vamos a analizar a qué se refería Pablo con puntualizar la necedad. Así que el otro punto que Pablo enfoca es que él no fue enviado para bautizar, sino para predicar el evangelio de la cruz. Y el último punto que él enfoca es la sabiduría de las palabras. Así que quiero hacer un breve análisis de cada punto interesante. Bien, tal vez no el de la necedad, porque ese lo toca el día lunes con un poquito más de espacio, pero sí hablar de a qué se refería Pablo cuando decía: Dios me ha llamado a mí no para bautizar, sino para predicar el evangelio de la cruz. Con estas palabras, Pablo no está poniendo o restándole importancia al bautismo, ya que el bautismo es el resultado de recibir el mensaje de la cruz. Pablo lo que estaba puntualizando era aquella mala percepción que se tenía del bautismo. A mí me bautizó fulano de tal, ¿verdad? Así que somos de fulano. A mí me bautizó fulano de tal y somos de esta persona que nos bautizó. El bautismo es un rito que consolida nuestro compromiso con el Señor para andar en sus caminos y apartarnos del mundo y no tener nada que ver con el pecado. Esto es un proceso gradual en donde en ese proceso habrán caídas,
habrá momentos de dolor, de llanto, pero la misión es apartarse totalmente del pecado y consagrarse al Señor. Pero el bautismo solamente es una certificación de ese compromiso, de ese paso que he dado para entrar en amistad permanente con Dios. Esa es su función. Pero que porque fulano me bautizó, yo soy de su grupo, y que todos los que fueron bautizados por fulano son de aquel grupo. El bautismo no tenía esa intención. Eso es lo que Pablo quiere recalcar. Y por otro lado, cuando él habla de las sabidurías de las palabras, él se refiere al hecho de que debemos tener cuidado al presentar el evangelio, porque no vaya a ser que nuestra elocuencia, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría propia, sin sujetarse al Señor, sin sujetarse a los profetas, en lugar de ser una bendición para otros, vendría a ser una vergüenza o una confusión al predicar el evangelio. Y por eso es que la autora al final hace una pregunta interesante. ¿Cómo pueden los discursos elaborados oscurecer el mensaje de la cruz? Y precisamente, sin temor a equivocarme, es precisamente lo que podemos ver hoy en día en la teología adventista moderna. Los teólogos adventistas modernos, cómo han comenzado a denigrar la doctrina de Cristo, con sus enfoques sacados de textos tergiversados, interpretados por sabiduría humana, no por la sabiduría divina. Casos puntuales como el hecho de que sí se puede bailar, de que la creación no fue en 6 días, sino que se apoya de alguna manera a la evolución, son algunos ejemplos que demuestran que hoy en día la teología moderna quiere imponerse sobre la palabra de Dios y sobre los escritos inspirados de los profetas. Entonces, por eso la autora pregunta hasta qué punto esos discursos bien elaborados pueden afectar el mensaje de la cruz, lo pueden oscurecer. ¿En qué divaga más mi predicación? ¿En exaltar la sabiduría humana? ¿En exaltar la filosofía humana? ¿O ceñirme a la palabra humilde, pero concreta y directa de la palabra de Dios? Hoy en día, ya desde hace mucho tiempo, allá desde los 90s, ya se pone en tela de juicio la opinión de la Biblia. Hoy pesa más la opinión del teólogo. Por eso es que alguien dijo por ahí que desde que aparecieron los teólogos, el evangelio comenzó a arruinarse. Y es una gran realidad. Quiero compartir con ustedes lo que la sierva de Dios menciona en el libro Exaltada a Jesús, página 224. La cruz del Calvario desafía a todo poder terrenal e infernal y por fin acabará por eliminar a cada uno de ellos. La cruz es el centro de toda autoridad y de ella toda autoridad procede. Ella se está refiriendo a la cruz de Cristo, no a la cruz en sí como símbolo de justicia romana. No. Ella se está enfocando en la cruz de Cristo, que es la que le da el sazón al cristianismo. Es el gran centro de atracción porque en ella Cristo entregó su vida por la raza humana. Este sacrificio fue ofrecido con el propósito de restaurar al hombre a su perfección original si
y más aún, fue ofrecido para concederle una completa transformación del carácter y hacerlo más que vencedor. Ahora, vuelvo otra vez con los hijos de Luis Toro. Cuando yo te digo que no tengas temor a fallar, que no tengas temor a pecar, cuando yo te digo de que la Biblia en ningún momento le prohíbe al hombre pecar, dejar de pecar, ¿cómo queda esto que la sierva de Dios escribe? Que el sacrificio de Cristo en la cruz fue ofrecido para transformar mi carácter y tu carácter. Pero si ahora con el nombre de cristiano quiero seguir haciendo lo que comúnmente hacía en el mundo, la pregunta es, ¿a dónde está la transformación? Y quisiera que lo analizáramos desde el punto de vista químico o bioquímico. La química es la ciencia que estudia las transformaciones en la materia. O sea que un trozo de materia puede transformarse en otro tipo de materia. Eso es una transformación y en la mayoría de sus casos no puede volver al estado original en el que estaba. Ahora, si el propósito del sacrificio de Cristo fue transformar mi carácter y hacerme más que vencedor cuando aparezca la tentación y vencer el pecado, imagínate si yo te digo que no tengas miedo a fallar. Entonces, ¿dónde queda el sacrificio de Cristo? La Biblia nunca le prohibió a nadie dejar de pecar. ¿Dónde queda el sacrificio de Cristo en la cruz? Te lo leo otra vez. Ese sacrificio ofrecido en la cruz tenía como propósito concederle una el sacrificio, una completa transformación del carácter y hacerlo más que vencedor. Recuperar el estado de perfección original, sin pecado. Tremendo esto. Yo no sé si los hijos de Luis Toro leen esto, hombre. Si es parte de nuestra vida como adventistas. Los que por intermedio de la fuerza de Cristo vencen al gran enemigo de Dios. O sea que se puede vencer el pecado. Pero ¿cuál es la clave? Obtener la fuerza de Cristo. Lo repito nuevamente. Los que por intermedio de la fuerza de Cristo vencen al gran enemigo de Dios y enemigo del hombre, en las cortes celestiales ocuparán una posición superior a la de los ángeles que nunca han caído. Es tremendo esto. O sea que si yo no tengo miedo a fallar, si yo no tengo miedo a pecar, voy a pecar. Sí, pero voy a estar ocupando en el reino de los cielos una posición superior a la de los ángeles que nunca han caído. No. Si yo creo de que realmente la Biblia no prohíbe que dejemos de pecar en esta tierra, entonces ¿podré yo estar en las cortes celestiales ocupando una posición superior aún encima de los ángeles que nunca han caído? Tampoco. ¿Ves cómo la mentira de los ministros adventistas, de los teólogos adventistas modernos, contrasta con el mensaje de la Biblia y el mensaje de los profetas? Bueno, el día lunes nos habla sobre la necedad de los que perecen. Así que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan, dice la palabra de Dios. Pero Pablo nos habla de la necedad, según 1 Corintios 1:18.
que fue nuestra lectura bíblica. Ahora bien, esta expresión necedad aparece solo 6 veces en el Nuevo Testamento. Y de esas 6 veces, 5 se mencionan en Primera de Corintios. Ahora, esta semana aprendimos que cuando Pablo habla de la necedad, no se está refiriendo a tus limitaciones intelectuales. No se refiere a eso, sino que se refiere a 4 cosas que encontramos en la lección y yo agregué una más. Y yo te voy a decir cuál es la que agregué. En primer lugar, cuando Pablo se refiere a la necedad de los que perecen, se está refiriendo a el comportamiento inmoral de muchos en Corinto y muchos adventistas del séptimo día en la actualidad. En segundo lugar, cuando Pablo habla de la necedad para los que perecen, está refiriéndose al pensamiento inmoral, o sea, la concupiscencia. En tercer lugar, al hablar Pablo de la necedad, se está refiriendo a la falta de discernimiento. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Aarón cuando Nadab y Abiú fueron destruidos? Cerciórate de que los sacerdotes no beban vino ni sidra, para que sepan discernir entre lo santo y lo profano y puedan enseñar la ley a mi pueblo correctamente. Entonces, hoy en día, los teólogos modernos, muchos pastores de nuestras iglesias, están embriagados con el vino de Babilonia. Y quieren embriagar de igual manera a la iglesia. Ahora, ¿cuál es el resultado? Perdón. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de tener dirigentes embriagados? ¿Cuál es el resultado de tener ministros del evangelio embriagados? ¿Cuál es el resultado de tener un pueblo embriagado? No hay discernimiento. No puedes diferenciar entre lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Sí? Por eso es que los anillos, las alhajas, las pinturas, los pantalones, el baile, el cine, los estadios de fútbol han venido a sublimar el mensaje de la cruz dentro de nuestras iglesias. En cuarto lugar, cuando Pablo habla de la necedad para los que perecen, se está refiriendo a los que se rebelan contra Dios, así como Nimrod en la antigüedad. Y yo agregué un quinto. Esos necios son los que tienen obstinación espiritual. Yo entiendo muy bien lo que Dios dice y lo que Dios pide, pero yo considero que es mejor como yo pienso y como yo digo. Ese es el problema nuestro. A eso yo le llamo obstinación espiritual. Sé que es lo bueno, sé que yo estoy errado, pero sin embargo hago valer mi voluntad. O sea que siempre me salgo con la mía. Hago lo que yo quiero. Entonces, a ese tipo de necios es que Pablo lanza esta expresión. Muy bien. Cuando Pablo llega a Corinto, se encuentra con un grupo de personas que se jactan de su conocimiento, de su sabiduría sofisticada y su cultura. Confiar en su sabiduría, confiar en su propia prudencia, confiar en su conocimiento, les permitió creer más o dejar de creer, es el asunto. Estaba cruzando ya los términos.
Esta confianza en su sabiduría lo llevaba a tener una concepción personal, privada, de lo que ellos consideraban la verdad y las cosas sagradas, dejando a un lado la concepción de Dios, el lineamiento de Dios. Esto significaba, al confiar en su propia sabiduría, en su propio conocimiento, que ellos creerían más en un Mesías que viniera a derrotar a los romanos y quitarles el yugo romano y traerles tiempos de gloria y de paz. Ahora, frente a esa confianza extrema en su sabiduría, aparece Pablo presentándoles a un judío galileo que no vence a los romanos, sino más bien es crucificado por los romanos para expiar sus pecados. Ellos esperaban un Mesías vencedor. Ahora Pablo les presenta a un judío que fue crucificado por los romanos. Cuando la gente escuchó este mensaje, comenzaban a preguntarse, ¿y este está hablando en serio? ¿Este está loco? ¿Este quiere que nosotros creamos en un Mesías derrotado? ¿Quién desearía a la larga un perdedor? Ese es el problema cuando el hombre confía en su propia sabiduría. Yo quisiera leerte y quizás recordarte un pasaje tan maravilloso, un consejo tan maravilloso para ti, joven, que me escuchas, sobre el hecho de no confiar en mi propia capacidad intelectual. Y esto lo encontramos en el capítulo número 3 de Proverbios, en el versículo 5. Fíate de todo tu corazón, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque eso será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La palabra de Dios me invita a no confiar en mí. Yo tengo que confiar en Dios. Y demasiados ejemplos tenemos en la Biblia de hombres que pusieron por delante su voluntad antes que la voluntad de Dios. Te pongo un par de ejemplos. Sansón, Judas, Saúl. Y son personajes que no tuvieron grandes, bonitos finales. Este tipo de pensamiento, confiar en Sofía, en la filosofía, confiar en el propio conocimiento, trajo necedad, porque entonces ya la verdad no es absoluta, la verdad es relativa. Y entonces cuando el hombre comienza en su propia forma de pensar, comienza a decir, bueno, esto está escrito así en la Biblia, pero eso fue escrito para aquel tiempo. Eso fue escrito para los problemas que existían en aquel tiempo. Hoy son otros tiempos. Entonces, es donde comienza a tomar fuerza el comportamiento inmoral, los pensamientos inmorales, la falta de discernimiento, la rebelión contra Dios, la obstinación espiritual. Comenzamos a confiar en nosotros mismos y cuando eso ocurre, comenzamos a volvernos ciegos porque no podemos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que le agrada a Dios
y lo que no le agrada. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Estos problemas y obstáculos al mismo tiempo fue los que tuvo que enfrentar Pablo en Corinto. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuáles son los obstáculos que tú enfrentas hoy en tu generación? Yo te voy a compartir el mío. El obstáculo que yo encuentro hoy es traer almas a los pies del Señor. Traerlos a una iglesia que no vive el mensaje que Dios le ha dado. No sé si te ha pasado. Yo soy un practicante de la Reforma Pro Salud desde hace más de 40 y pico de años. Y cuando yo le presento esa verdad a la gente y les hablo de los resultados y la bendición de parte de Dios que he recibido a través de la alimentación sana, la gente queda impactada y lo cree y dicen qué bonito, quiero pertenecer a la iglesia. El gran chasco es que en los estudios yo les he hablado de la carne, de la gaseosa, del café, de la golosina, de la comida chatarra. Y la gente se convence y lo cree y tiene una percepción de que los adventistas del séptimo día nos cuidamos. Y me da pena y me da tristeza de que cuando llegan a nuestras iglesias, ¿sí?, se dan cuenta que nuestros pastores comen carne. Se dan cuenta que nuestros pastores no comen bien, hasta el cafecito se toman algunos, que los hermanos beben café. Entonces la gente comienza a decir, bueno, el hermano nos dijo esto, pero en la iglesia vemos otra cosa. Ese es el mayor obstáculo que yo encuentro hoy. Por eso te digo, aunque nos digan que estamos unidos, estamos divididos. Estamos divididos. Tan divididos estamos que la dirigencia anda cazando dirigentes y anda cazando disidentes y anda tildando de disidentes a un agente que no es, por esa paranoia espiritual que existe. ¿Qué es lo único que me fortalece? Porque esto me desanima, ¿eh? Yo conozco gente tan correcta en el catolicismo, conozco gente tan correcta en las iglesias evangélicas, mucho más correctas que un adventista del séptimo día. Y digo yo, no hombre, al presentarle el mensaje y esta persona entra a la iglesia, se va a perder. Ese es mi mayor obstáculo, te lo comparto. Pero hay algo que me fortalece. Hay algo que me fortalece. Que no importa los obstáculos que haya, siempre habrá gente que va a tomar su decisión por Cristo y se van a bautizar y van a ser parte de la iglesia. Y entonces yo les digo, hermano, hermana, ¿y no será que para esta hora usted ha sido llamado por Dios? Hace mucho tiempo conocí a una hermana recién bautizada y después de un día de campaña que tuve en su iglesia, ella me dijo, hermano, me dijo, yo quiero comentarle algo. Fíjese de que yo en mi vida mundana, yo era una persona puntual, me dijo. A mí me decían, a tal hora tiene que estar, a tal hora yo llegaba. Y fíjese que aquí en la iglesia me he hecho bien haragana. Imagínese usted. En lugar de ser ejemplo, la iglesia la contaminó a llegar tarde. Y entonces vine yo y le dije, hermana, ¿y no será que para esta hora el Señor la ha llamado a usted? Para que usted, siendo nuevecita, le enseñe qué significa ser puntual y responsable a este montón de hermanos sinvergüenzas, tardistas. Mire, me dijo, nunca lo había pensado.
Esto te lo digo para que veas ese obstáculo que yo encuentro. Yo predico un evangelio, pero la gente encuentra otra cosa en la iglesia. Y por eso es que yo en otras ocasiones he dicho, se bautizan 15.000 personas en Angola, 7.000 en Brasil, en Sudáfrica se bautizan 20.000. Sí, pero ¿bajo qué evangelio? ¿Bajo qué evangelio? ¿Bajo el evangelio modernista o bajo el evangelio que recibimos de nuestros pioneros? Son dos cosas muy diferentes. Estamos desunidos. Para mí los pioneros, mis respetos, fueron las personas a quienes Dios utilizó para llevar este evangelio adelante. Sí, pero hay otro que por ahí le llama herejes. No estamos unidos. Y la única manera de lograrlo es a través del mensaje de la cruz. Y entonces dice el autor de la lección, ¿cuál es el mensaje aquí? Sea cual fuere la oposición a la que nos enfrentemos, Dios tiene personas dispuestas a aceptar la verdad. Debemos pues estar preparados para ser utilizados por Él, para llegar a estas personas donde quiera que estén, incluso en lugares tan malos o en lugares peores que Corinto, como en el caso de nuestra iglesia. Ahora te comparto lo que dice la sierva de Dios. Hoy día, las verdades de las Escrituras deben presentarse a los grandes del mundo, a fin de que puedan escoger entre obedecer a la ley de Dios y servir al príncipe del mal. Dios les presenta la verdad eterna, la verdad que los hará sabios para la salvación, pero no los obliga a aceptarla. Si se apartan de ella, los abandona a sus propios medios para que se llenen con los frutos de sus propias obras. Muchos de los mayores eruditos y estadistas, los más eminentes hombres del mundo, se apartarán en estos últimos días de la luz, porque el mundo con toda su sabiduría no conoce a Dios. No obstante, los siervos de Dios han de aprovechar toda oportunidad para comunicar la verdad a estos hombres. Algunos reconocerán su ignorancia de las cosas divinas y ocuparán un lugar como humildes aprendices a los pies de Jesús, el gran maestro. En todo esfuerzo por alcanzar a las clases altas, el obrero de Dios necesita fe firme. No debe haber desaliento en relación con el servicio de Dios. La fe de los obreros consagrados ha de soportar todas las pruebas a que tenga que hacer frente. Dios puede y quiere conceder a sus siervos toda la fuerza que necesitan y darles la sabiduría que sus variadas necesidades demanden. Él hará más que cumplir las más altas expectaciones de los que confían en Él. Esto se encuentra en la página 195 a la 197 del libro Los Hechos de los Apóstoles. Así que, aunque estemos divididos, aunque el verdadero mensaje de la cruz contrasta con lo que se vive dentro de la iglesia, no nos desanimemos. Tengamos fe firme porque la palabra de Dios se cumplirá y muchos conocerán la verdad y serán libres. Entonces, para los que se están perdiendo, el mensaje de la cruz es una locura. Pero para los que se están salvando por este mensaje, es poder de Dios. Poder para quienes están siendo salvados, es la lección del día martes. El mensaje de la cruz depende de cómo se observe, de cómo se mire. Para la mayoría de personas es locura, pero
es poder de Dios para muy pocos. En esta lección, ¿qué fue lo que logró Cristo por nosotros al morir en la cruz? Muy bien. Vamos a encontrar las razones que este mensaje, que parece locura para muchos, para los que se pierden, tiene una lógica que es poder para el cristiano. En primer lugar, Colosenses 1:20 nos dice que este mensaje de la cruz buscaba reconciliarnos con Dios y traer paz. Y según Primera de Pedro 2:24, este mensaje de la cruz llevó nuestros pecados para obtener justicia y sanidad. Este mensaje de la cruz habla de la cruz de Cristo. Ahora bien, entonces, su objetivo fue reconciliarnos con Dios, traer paz y sanidad y limpiar nuestros pecados y traer justicia. Ahora te pregunto, pero ¿es cierto esto? Y si es cierto, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué no somos libres del pecado? ¿Por qué no tenemos reconciliación, paz, justicia y sanidad? ¿Por qué crees? Por lo que te mencionaba, nuestra obstinación espiritual que nos conduce a ser rebeldes contra Dios. Nuestra rebeldía es la que no nos permite disfrutar de esa paz, de esa sanidad. Discúlpame, pero a mí no puede venir un cristiano a decirme que él goza de paz y justicia y sanidad porque porque es cristiano y se va a meter al estadio a ver los partidos de fútbol. A mí no me va a venir a decir alguien que es un cristiano feliz. Yo diría que le creería más si me dice que es un cristiano acomodado. Yo no voy a creerle a alguien que dice que es un cristiano feliz porque es un cristiano, cumple las normas, cumple las reglas, participa, sostiene a la iglesia y además de su esposa tiene otra mujer y él es feliz y siente que Dios lo prospera. Discúlpame, pero eso es ser un cristiano tibio y acomodado, no un cristiano feliz. Nuestra rebeldía es la que nos lleva a creer, a confiar en nuestra propia prudencia. El problema no está en Jesús. El problema está en nosotros. Su sacrificio en la cruz fue completo y exitoso. Nuestra aceptación a ese sacrificio es la fallida. Dios jamás será el problema. Nuestra rebeldía es el problema. Confiar en mi propia interpretación de las cosas sagradas. Sí, Dios escribió esto, pero yo no creo de que Dios me vaya a hacer infeliz quitándome esto que a mí me gusta tanto. Así pensamos. No, pero yo no creo que Dios quiera que yo viva infeliz todo el tiempo. Él prohibió X situación en aquel tiempo por razones de la época, pero hoy en día, ¿qué de malo hay? Así pensamos. Pero como estamos embriagados, como estamos interesados en que se cumpla algo que deseamos y nos concede placer, entonces tratamos de ignorar la sabiduría de Dios y revolverla con nuestra falsa interpretación de la verdad para llevar a feliz término nuestra concupiscencia. Lo contrario a la necedad es el poder de Dios, no la sabiduría humana. Según 1 Corintios 1:18, los que se pierden son aquellos que están cosechando las consecuencias de sus malas acciones, de sus malas decisiones, como producto de confiar en su propia sabiduría. Son aquellos que se están destruyendo a sí mismos.
Y como algunos teólogos modernos lo presentan, si tú estás buscando no pecar, vas a ser infeliz. Eso es lo que te dicen. Estos teólogos te quieren decir de que Dios no quiere que sufras ni que vivas en esa ambigüedad. Si hay algo que te trae placer y te hace feliz, Dios lo que quiere es que tú seas feliz. Entonces, ve en busca de eso que te produce placer, aunque esté en contra de lo que Dios dice. Así te hace pensar la teología moderna. Y ese es un problema. Ahora, mientras unos se pierden por confiar en su sabiduría, otros se están salvando por confiar en la sabiduría de Dios, porque es el más grande poder que puedan recibir. Porque la salvación viene de Dios. La gente no se está salvando, la gente está siendo salvada, porque no hay salvación en el hombre, solamente hay salvación en Jesús. Entonces, la necedad es el acto de rechazar la salvación que Dios ha ofrecido a la humanidad a través de la muerte de Cristo en la cruz, y están cosechando para ellos mismos su propia destrucción. Esto es muy similar a lo que nos dice Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Ahí está, para los que es locura el mensaje de la cruz, bueno, la paga del pecado es la muerte. Pero para los que es poder de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La fe en Cristo y la recepción de su gracia transformadora no es una cuestión de conjeturas, dice la sierva de Dios, sino una obra que hace que las virtudes de Cristo se reflejen en la mente y el carácter. Cuando haya ganado esta experiencia, usted podrá decir: he probado y he visto que el Señor es bueno. El Señor Jesús será mi porción eternamente. El poder de la cruz activará dentro de usted los misteriosos manantiales de la esperanza y el temor, la adoración y el amor. Los ángeles están a la expectativa y darán testimonio acerca del hecho de que el mundo no los posee. El Señor Jesús los ha visto sentados a sus pies para aprender de Él el camino, la verdad y la vida. De aquí en adelante, al someter su voluntad a la de Cristo, entrarán en una región donde la cruz es el objeto central. El mundo se desvanece de su vista. La gloria que resplandece desde el vestíbulo del cielo es la influencia más atractiva. Las riquezas de la gracia de Cristo lo inducen a obedecer voluntariamente. Ahora experimenta la gran alegría de impartir a otros el don que ha recibido. Hemos sido salvados para compartir, para llevarle la misma medicina a aquellos que están perdidos, así como nosotros un día lo estuvimos. Muy bien, un Mesías crucificado. Según 1 Corintios 1:22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. La muerte de Cristo iba a contrastar estas dos formas de pensar. Y ya vimos por qué. Era más plausible, era más creíble creer en un Mesías que vendría a poner orden, a castigar a los romanos y traer paz al mundo judío. Eso es más atractivo que hablar de un Mesías que se presentaba como libertador, pero que los romanos lo tomaron, lo crucificaron y lo mataron. Es más ambicioso, es más atractivo pensar en un Mesías campeón que en un Mesías derrotado. Bien, ahora, la muerte de Cristo en la cruz
demuestra a todos los hombres a través de la historia el acto donde Dios está dispuesto a llegar hasta donde sea posible para salvar al hombre. Esa es la parte más emocionante. Esto, imagínense, nos sorprende a nosotros, humanos pecadores. Imagínense cómo ha de sorprender a esos seres que nunca han caído. Increíble. Dice ¿qué nos dice esto acerca del hecho de que Dios no siempre actúa de acuerdo a nuestras expectativas? Imagínate tú si Dios siempre actuara movido por el capricho de nuestros deseos. Las cosas no irían tan bien. Y recuerdas ese texto en la palabra, es que a los cristianos, los que conocen de Dios, todas las cosas les vienen a bien, no todas las cosas les sale bien. Lo malo que nos ocurre nos fortalece, trae un mensaje para nosotros que al final traerá bien para nuestras vidas. Y el día jueves, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Según Primera de Corintios 1, 19, 20, 30 y 31, existe un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Tremendo contraste. Pablo rechaza la sabiduría que compite con la sabiduría de Dios. El hombre ha querido posesionarse como el creador de su propio origen. Por eso inventó la teoría evolucionista. A eso puntualiza Pablo. Una sabiduría obstinada que compite con la verdadera sabiduría, que es la sabiduría de Dios, es lo que él puntualiza. La sabiduría humana no salva del pecado. La sabiduría de Dios, que en este caso es Cristo, tiene el poder para salvar de pecado. Lo insensato de Dios es más sabio que el hombre. Aunque sabemos que Dios no es insensato. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, aunque Dios no es débil. En otras palabras, te lo voy a decir para que lo entiendas. Lo más loco de Dios es más sublime que la sabiduría humana, aunque Dios no es loco. Y lo más débil de Dios, aunque Dios no es débil, es más fuerte que el hombre. A la larga, Dios es Dios y Dios es poderoso. No se puede competir contra el Señor. Es risible cuando el humano cree que puede engañar a Dios. Cree que le puede ocultar cosas a Dios. Eso no se puede. Eso no es posible. Dios lo sabe absolutamente todo. Para finalizar, quiero compartir contigo lo que dice la mensajera de Dios en la maravillosa gracia de Dios, página 275. Los apóstoles no cumplían su misión por su propio poder, sino con el del Dios viviente. El sentido de la responsabilidad que descansaba sobre ellos purificaba y enriquecía sus vidas, y la gracia del cielo se revelaba en las conquistas que lograron para Cristo. Con el poder de la omnipotencia, Dios obraba por intermedio de ellos para hacer triunfar el Evangelio. Así como Cristo envió a sus discípulos, envía hoy a los miembros de la iglesia. El mismo poder que los apóstoles tuvieron es para ellos. Si desean hacer de Dios su fuerza, Él obrará con ellos y no trabajarán en vano. Comprendan que la obra en la cual están empeñados es una obra
sobre la cual el Señor ha puesto su sello. Nos envía a seguir anunciando las palabras que nos ha dado, sintiendo un toque santo sobre nuestros labios. Bueno, no confíes en tu propia prudencia. No confíes en los pensamientos o en el conocimiento de los hombres. Confía en el conocimiento de Dios, que te lo revela en su palabra. Es Dios quien salva, no el hombre. Ojalá que para aquellos que no han tomado su decisión para Dios, su decisión con Dios, el estudio de esta semana o lo que han escuchado hoy que les he resumido, pueda llenarlos de valentía para tomar una decisión. Que el Evangelio no sea una locura para ustedes, sino más bien que el Evangelio sea poder de Dios en sus vidas. Para los que llevamos tiempo ya recorriendo nuestro camino y llevando en nuestras manos este precioso Evangelio, no nos desanimemos. Sí, a veces da no sé qué, que uno va a las iglesias y predica y los amonesta y esto, y cada vez que uno llega uno los encuentra igual o peor. No nos desanimemos. Puede ser que el mensaje que presentamos contrasta con lo que la iglesia está practicando en su seno, pero no nos desanimemos, porque el Evangelio es poder de Dios y Dios siempre gana. Así que espero que esta lección haya llenado tu vida y te ayude a tomar sabias decisiones, porque es tu destino eterno el que está en juego. Que el Señor pueda bendecirte en gran manera, es mi deseo y oración, y nos vemos en la próxima.